Amigos del canal de los ingenieros RTV CIP Lima, damas y caballeros, profesionales de la ingeniería, la arquitectura, el medio ambiente, funcionarios y trabajadores de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. En esta tarde estamos muy complacidos porque vamos a presentarles ante ustedes un nuevo programa, la ingeniería en los gobiernos locales. Este es un programa dentro de la temática que está desarrollando el Colegio Ingeniero de Perú, de difusión de tecnología e información valiosa, orientada a atender los requerimientos de los gobiernos locales. Vamos a tratar temas muy importantes vinculados al desarrollo de las ciudades. Tendremos como invitados a profesionales y representantes de instituciones públicas y privadas, conocedores de la problemática de la ciudad. Como bien sabemos, los gobiernos locales son organizaciones públicas que tienen como función fundamental velar por el desarrollo de las ciudades de manera ordenada y sostenible. Esa es la razón por la cual nosotros trataremos diversos temas que van a coadyuvar a este desarrollo de ciudades seguras, ordenadas y sostenibles. Este es un nuevo programa, la ingeniería en los gobiernos locales. En este primer programa vamos a tener como invitado a Luis Tagle Pizarro. Luis Tagle Pizarro es arquitecto de formación profesional, es actualmente el director de la oficina o de la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Construcción, y tratará con nosotros los temas vinculados a las ciudades en el Perú. Este primer programa va a tocar como tema fundamental las ciudades en el Perú. Veremos el diagnóstico de las principales ciudades, las principales problemáticas que afectan a las ciudades y de qué manera el gobierno, a través de sus diferentes entidades, ya sea central, regional o local, pueden contribuir a mejorar y lograr que estas ciudades sean cada vez más seguras, sostenibles y se encuentre en ellas una buena opción de vida. Este es el primer programa de la ingeniería en los gobiernos locales. Regresamos en un momento. Bien amigos, este es el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales. Tengo el gusto de conducirlo y en esta oportunidad nuestro primer invitado es el arquitecto Luis Tagle Pizarro, director de urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a quien le damos la más cordial bienvenida. Arquitecto, buenas tardes. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y es un placer encontrarme acá con ustedes para poder dialogar acerca de la ciudad. Bien, el arquitecto Tagle es más estudioso del mundo del desarrollo de las ciudades, es el actual director de urbanismo del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento y tratará con nosotros el tema de las ciudades en el Perú. Para eso tenemos la ayuda de vistas externas, un video que nos ha proporcionado el arquitecto Tagle, a quien le agradecemos por su ayuda, en donde vamos a ver en una primera etapa un diagnóstico de las ciudades principales. Veremos el caso de Tumbes, Huancayo, Lima. Se verán construcciones importantes como los centros históricos, los modernos centros comerciales, los espacios verdes de las ciudades, los espacios de los sectores empresariales y financieros.
veremos a Lima en 1937, una de las primeras tomas en color que tuvo la ciudad de Lima para una película que se desarrolló en Hollywood. Eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Entonces pasamos a la primera parte del video. Verdad que no se puede ocultar. El crecimiento vertiginoso de las ciudades del Perú se ha dado bajo estas condiciones, por lo menos desde la segunda mitad del siglo pasado, cuando hombres y mujeres del campo, históricamente marginados, decidieron dejar de ser los últimos de la fila y migrar a las urbes para participar de las oportunidades que ofrece la ciudad y aspirar a una mejor calidad de vida. El día de hoy, a pesar del innegable crecimiento económico y la multiplicación de programas de vivienda, aún hay quienes no tienen más opción que invadir. A pesar que vivimos en formas infrahumanas, que no contamos con los servicios básicos, que no vamos a contar con electrificación, entonces que no tenemos posta médica cerca, entonces a ello, si es que hubiera problemas de por medio, nosotros nos estaríamos enfrentando a un desalojo, a un posible desalojo. Y entre ello podríamos decir que se puede hasta perder la vida, ¿no? Y en el mejor de los casos salir herido. Víctimas o no del tráfico de tierras, este grupo de peruanos que sueña con un mejor futuro para sus hijos hará hasta lo increíble para salir adelante. Con el tiempo y gracias a esa milenaria tradición que es el trabajo comunitario, obtendrá servicios básicos, título de propiedad y consolidará un hogar. Es así como se han levantado estos inmensos barrios en las periferias de las principales ciudades, con espacios de producción y comercio independientes que poco a poco se han integrado a la urbe y al crecimiento del país. Lima is the surprise city of South America. Estas imágenes, registradas por la industria cinematográfica hollywoodense en Lima en 1937, constituyen el material fílmico a color más antiguo del Perú. Sin embargo, la falta de planificación urbanística y el abandono del mundo andino, que desencadenó grandes oleadas migratorias, provocaron un cambio en el rostro de la capital que hoy es reflejo de la gran diversidad étnica y cultural del país. Pero en 1535, año de su fundación española, esta ciudad lucía tan solo como un pequeño vecindario. En 1615 ya era poblada por 26.400 ciudadanos y poco a poco, siglo tras siglo, la población se fue incrementando hasta llegar a más de 8 millones de personas, la tercera parte de la población nacional. Similar situación se ha repetido en el resto de ciudades del Perú, donde al crecimiento demográfico natural se ha sumado el masivo éxodo rural, alentado por la violencia terrorista que sacudió al país en las últimas décadas del siglo pasado. Como consecuencia, en las principales urbes peruanas hoy pueden coincidir centros históricos muy bien conservados, sectores empresariales y financieros y barrios residenciales, pero también áreas tugurizadas y, por supuesto, asentamientos humanos. En principio, los centros históricos de las ciudades mantienen ese encanto de antaño que tanto sabemos apreciar. No solo son la arquitectura colonial y las manifestaciones incaicas que abundan en sus plazas y calles las que le dan valor a este destino turístico llamado Perú, sino también, y por qué no, obras más recientes, aunque la prioridad de su ejecución pueda ser materia de discusión. El potencial de Tumbes lamentablemente no está en la industria, no puede descansar únicamente en la agricultura o en el comercio. El verdadero potencial guardado que tiene Tumbes es el de turismo. Y todo lo que se haga orientado hacia este propósito está bien invertido, muy bien invertido.
Cada vez son más las ciudades que lucen grandes y modernos supermercados y centros comerciales que al generar nuevos hábitos de consumo, poco a poco van desplazando a los tradicionales y caóticos mercados. Asimismo, nuestras urbes están adornadas con el verdor de jardines, que no será difícil encontrar a nivel nacional, como el Parque de la Identidad Huanca en la Sierra Central o los parques de Miraflores en la capital. Evidentemente, estas áreas verdes y espacios de recreación abundan en los distritos residenciales, donde también se pueden detectar diversas herramientas de seguridad privada que los ciudadanos de los sectores alto y medio alto financian con absoluta naturalidad y sin derechos a libre tránsito que se interpongan. Bien, amigos, hemos visto imágenes interesantes de cómo la ciudad se va desarrollando, va creciendo, primero se va instalando. Hay, arquitecto, creo que esto es una constante en todas las ciudades de Perú, se han ido formando, creciendo, básicamente en una primera etapa a nivel de invasión y posteriormente van generándose algunos recursos. Pero este crecimiento de las ciudades, desafortunadamente, en la totalidad casi del país, a excepción de, creo que de una o dos ciudades puntuales, creo que de una básicamente, la de Hilo, tiene como característica fundamental el crecimiento desordenado, el crecimiento caótico de la ciudad. Un crecimiento que trae como consecuencia problemas para sus habitantes, problemas de calidad de vida. Así es. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, como tú bien lo has dicho, ¿no? Nuestras ciudades han crecido más por invasión que por inversión. Esa ha sido una característica a lo largo de los últimos 40 años. Si recordamos, y tal como se ve en el video, en los años 40, pues éramos una población de 1,5 millones aproximadamente de habitantes. Y comenzó Lima con esta crisis que se produce hacia el interior, el abandono de parte del gobierno del interior, de las ciudades del interior, hacia la concentración en las ciudades grandes. En este caso solamente la metrópoli de Lima, como la gran concentradora de las oportunidades. Básicamente son oportunidades de trabajo, ¿no? O sea, se abandona el campo hacia las ciudades, en una primera etapa a las ciudades de las capitales de las provincias y luego a la capital de la República, Así es. creando pues ese tremendo monstruo que es ahora la ciudad de Lima, ¿no? Así es. Y no solamente la ciudad de Lima, recordemos que dentro de en general son todas las ciudades de la costa del Perú, ¿no? Exacto, ese es un fenómeno, porque la costa siempre, por la apertura del mar, las posibilidades de contacto, hacen que las personas tengan muchísimas posibilidades que en el interior, que solamente viven de un agro, y un agro no muy bien manejado. Desafortunadamente, pues, en el caso de la sierra, la agricultura se desarrolla de manera estacional, con un cultivo al año, básicamente porque no hay un manejo de los recursos hídricos, ¿no? Y sin tecnología. Acuérdate que después del gobierno militar que hace la reforma agraria, que prácticamente destruye todo el tema del agro, hace que estas personas busquen la alternativa en la ciudad en cuestiones de servicio casi exclusivamente, ¿no? Entonces Lima es la gran oportunidad para cualquier cosa. Es más, hasta un mendigo puede estirar la mano en Lima y conseguir algo. En la sierra y en la selva es imposible que alguien estirando la mano pueda conseguir que alguien le ponga un medio, ¿no? El mensaje es de que en realidad aquí nadie se muere de hambre, todos pueden de alguna manera subsistir. Exacto. Mientras que no pasa lo mismo en la región de la selva y peor aún en la región de la sierra, donde la inclemencia del clima básicamente es determinante para la subsistencia, ¿no? Así es. Sobre todo para ese anhelo que siempre tiene el hombre de poder tener un trabajo, de poder tener un progreso. Porque la gente viene con intención, la gente viene a progresar, no viene simplemente a estacionarse, a ocupar una ciudad o la simple ocupación. Yo creo que viene con un objetivo muy claro, viene a progresar. Entonces se vienen comunidades enteras, pueblos enteros, y forman las barriadas. Y las barriadas están hechas por personas que no solamente tienen un mismo origen, sino que han nacido en un determinado sitio. Entonces esa gente tiene los objetivos clarísimos para ocupar el terreno y a partir de ahí buscar sus alternativas. Fatalmente la ciudad no le espera con una planificación, no le espera con terrenos aptos, y la ciudad se va ocupando conforme se va llegando. En una primera etapa se ocupan todos los terrenos planos,
Y cuando ya no existe el terreno plano, simplemente nos vamos hacia las pendientes, poniendo en situación de riesgo todo el proceso de la ciudad en sí. Entonces hemos visto cómo de los años 70, 60, que es, digamos, la gran migración, la ciudad se desborda totalmente. El centro de Lima, que era, digamos, el centro del Perú, la capital, no solamente la capital del Perú, sino el ombligo del Perú, donde no solamente estaba la casta social, todo el tema económico, todo el Estado, en esa cuadrícula que se funda de los españoles, también comienza su proceso de migración y comienza el deterioro y el abandono de ese centro histórico. O sea, son dos cuestiones en paralelo, ¿no? El deterioro que se produce hacia el interior de la ciudad antigua, hacia las inmediaciones, y este anillo de pobreza que va envolviendo a la gran ciudad que está constituido por los migrantes del interior del país. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver en este video, por ejemplo, cómo en la primera película a color que tiene Lima en 1937, donde la ciudad pues, era de prácticamente 26.000 habitantes, 27.000 habitantes prácticamente, ¿no? Ha crecido de manera geométrica hasta convertirse en lo que ahora somos, una gran urbe con una gran problemática. En algún momento, desafortunadamente, nunca se planificó el crecimiento de las ciudades en el país, ¿no? Excepto posiblemente en la época del 70, del 80 en realidad, con la creación del Instituto Nacional de Planificación, en la época de Fernando Belaúnde, y la creación del Instituto Nacional de Desarrollo Urbano, ¿no? Entonces, en donde se hicieron estudios de aproximadamente 300 ciudades, de estudios de planes de desarrollo urbano, y la importancia que tienen esos planes para organizar el crecimiento ordenado de las ciudades, ¿no? Así es. Uno de los grandes objetivos justamente de lo que acaba de decir este instituto es que por lo menos las ciudades tengan esquemas de planes directores, como se llamaban antiguamente, para saber a dónde vamos, ¿no? Cuál es la forma de nuestra ciudad, hacia dónde estamos yendo y qué funcionalidad puede tener la ciudad. Eso recién empieza y el Instituto de Planificación, como tú bien lo has dicho, lo hace y lo hace bastante bien. El problema es que también entra el otro factor que es un factor totalmente corrosivo, que es el tema político, ¿no? Que los planes, a pesar de tener validez de 10, 15, 20 años, y cada periodo de alcaldía dura pues 4 años, cada alcalde define hacer el plan a su modelo. Entonces, los procesos son además tan grandes, tan largos para hacer un plan, que simplemente al terminar su periodo recién tiene el plan. Entonces, ese plan no se gestiona. Lo debería de gestionar la próxima administración, pero como no está de acuerdo políticamente, es un plan que no se toma en cuenta. O sea, siempre está empezando el planeamiento, digamos. Así es. Y no se dan cuenta de que el plan tiene un solo objetivo. El plan está hecho sobre cosas totalmente físicas y tienen objetivos totalmente claros. No son decisiones políticas. La decisión política yo la puedo tomar en cuanto a la prioridad de lo que voy a hacer. ¿Qué cosa voy a atender políticamente? ¿Qué cosa es lo que se va a hacer en primer lugar? En principio. Entonces, pero el plan sigue. Claro. Y el plan lo que tiene también que es una propuesta totalmente participativa de todos los sectores económicos y especialmente de la sociedad civil, ¿no? Entonces, este es un documento que, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho las propias municipalidades y el Estado en sí, a través de esta asistencia o capacitación que se hace, no cala realmente. Es que en realidad no se tiene en realidad conciencia del valor, del verdadero valor de la planificación. Exacto. Bueno, nosotros todavía hemos tomado conciencia de la problemática de sísmica de Perú a partir de la década del 70, de 1970, cuando se produce el terremoto de Ancash, Huaraz, del 70-72, ¿no? Sí. Entonces, a partir de esa fecha recién los reglamentos consideran, por ejemplo, el diseño de las edificaciones bajo los criterios de sismo resistencia, ¿no? Así es. Entonces, sí, efectivamente, pero a pesar de lo terrible que fue ese terremoto en el cual perdieron la vida más de 70.000 peruanos, en el fondo el proceso siguió casi igual, ¿no? Se reprodujo sobre lo mismo,
se hizo lo mismo. O sea, la conciencia no caló. Claro, Realmente, es que ahí en realidad se avanzó sobre el tema del diseño y la ingeniería, pero una cosa es el diseño y la ingeniería y otra cosa es el crecimiento de la ciudad, en donde todavía se presentan, hasta ahora aún, se presenta la problemática de que la gente ocupa lugares muchas veces peligrosos, muchas veces inestables, inseguros, ¿no? Así es. Hay que tomar en cuenta que en un principio la planificación estuvo en manos del Estado, ¿no? Porque la planificación era con efecto de seguridad, con efecto de defensa. Esa era entendida la planificación. Cuando en los años 80, con el gobierno militar, estábamos en el auge de la planificación, los grandes estudios, era totalmente centralizado, de la parte de Lima salía para todas las ciudades del Perú. Y ahí los planes eran secretos, ¿no? Porque no se conocían. Planes totalmente secretos y en la cual no participaba mayormente la ciudadanía y los gobiernos con las justas, ¿no? Pero ya a partir de los 80, esta función se transfiere a las municipalidades. Es una responsabilidad de los gobiernos locales. Los gobiernos locales. Y sin embargo, tampoco lo han asumido como debería de asumirse, ¿no? Bueno, ahí también tiene como principio fundamental pues el capital humano, ¿no? El capital social, ¿no? O sea, la formación, las capacidades que tienen al interior los gobiernos locales para poder o no hacer este tipo de trabajos. Lucho, vamos a regresar, vamos a hacer un pequeño corte, regresamos en un momento. Este es el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales. Regresamos en un momento. Amigos, estamos en este nuevo programa, La Ingeniería en los Gobiernos Locales. Uno de los problemas que tiene la ciudad es el transporte. Y vamos a ver ahora, a través de las imágenes, cómo esta problemática afecta de manera importante el desarrollo de las ciudades. Y vamos a regresar luego para comentar esta problemática con nuestro invitado especial, el arquitecto Luis Tagle Pizarro. Veamos el video. Sin embargo, el crecimiento explosivo del parque automotor ha sobrepasado cualquier expectativa y provoca un tráfico vehicular irritante que cuesta mucho resolver. El caos provocado es más notorio en los grandes polos de actividad comercial, como los mercados de todas las ciudades del país, incluso ese gran centro comercial que es la ciudad de Juliaca, donde el transporte público y los vehículos menores se fusionan fatalmente con el comercio ambulatorio. Como ves, el tráfico de los carros, de los triciclistas y aparte de eso los comerciantes que están vendiendo en la calle, ellos mayormente ocasionan lo que es el desorden. ¿Qué problemas generan los ambulantes? El caos, sobre todo. Puede haber a veces incendios y amagos de incendios en el interior del mercado modelo y no pueden hacer su ingreso las unidades de la compañía de bomberos. Los vendedores todos cierran esta parte, igual también los reciclos pasan, los taxis también pasan, hay un choque siempre. El casco urbano, por ejemplo, está teniendo graves problemas con lo que es el flujo de vehículos, donde encontramos que las arterias son muy angostas o de repente lugares cercanos a la plaza de armas, pues no hay avenidas donde pueda haber fácil desplazamiento vehicular. De hecho, este parque automotor, compuesto principalmente por autos usados o muy antiguos que consumen combustibles de baja calidad, es responsable del 80% de la contaminación del aire que respiramos a diario y de nuestras consecuentes infecciones respiratorias. La situación se agrava para quienes viven en el cono norte de Lima, puesto que por efecto de los vientos, las partículas de plomo y dióxido de azufre contenidas en el aire son desplazadas hacia ese sector tan vulnerable de la capital.
La contaminación sonora es otro problema del cual se oye poco, pero cierto es que hay calles en las ciudades del Perú donde se registran niveles de ruido muy por encima de los 55 decibeles, límite máximo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Bien, arquitecto Luis Tagle, la problemática del transporte es una problemática que cada vez se agudiza más. No sabemos, en realidad, no encontramos en realidad el camino para la solución de esta gran problemática que afecta notablemente el crecimiento organizado, el crecimiento sustentable de las ciudades. Sí, efectivamente, frente al caos mismo de la planificación, si no planificamos el crecimiento de la ciudad en el tema del transporte es exactamente igual, ¿no? Esta es una selva en la cual cada cual se sube a un camión o a un ómnibus o un mototaxi y hace de la suya dentro de la ciudad. Recordemos que en el Perú existen 1.320.000 vehículos, de los cuales solamente 28.000 están dedicados al transporte público. Perdón, 174.000 son vehículos de transporte público entre ómnibus, microbuses, camionetas rurales. Y de esos hay 147.000 que están dedicados al tema de carga. Este parque automotriz ha crecido pues en los últimos 10 años al 100%, con un tema de informalidad total. Solamente el 20% tiene licencias, el 80% no tiene licencia. La forma como se maneja en el país, si bien existen una serie de asociaciones cooperativas, no están manejadas por cooperativas que manejen los ómnibus, sino simplemente por agrupaciones de choferes con cobradores que alquilan la unidad y le sacan el máximo provecho. O sea, tenemos choferes que pueden trabajar 12, 15 horas diarias, entonces generándose no solamente el estrés propio de lo que significa manejar en la ciudad de Lima, sino la mala calidad de los ómnibus. Recordemos que son, por lo general, ómnibus chatarras, vehículos chatarras que han venido de otro país. Justamente una de las problemáticas que tiene nuestro parque automotriz es de que casi el 80% de los vehículos son vehículos usados, son vehículos viejos que tienen más de 20 años de funcionamiento, entonces y genera pues una tremenda contaminación, una tremenda polución en las ciudades que agrava las condiciones de vida de las ciudades. Así es. Eso se ve de manera importante en las grandes urbes tipo Lima, Trujillo, Arequipa, en donde el transporte, pues como lo hemos visto en el video, se agudiza más cerca a los centros comerciales, a los mercados, pero en general la ciudad se ve terriblemente afectada por esta problemática de la contaminación desde el punto de vista del medio ambiente, ¿no? A eso agreguemos la falta de control por parte de la policía de tránsito, la falta de una señalización, la falta de vías verdaderamente pavimentadas con las secciones correspondientes, que todo genera un gran caos, siempre en perjuicio de la persona, porque el pobre pasajero que trate de cruzar una pista es un héroe realmente, ¿no? Ahora, por más semáforos inteligentes que nos están colocando, siempre tenemos el que voltea a la derecha, el que voltea a la izquierda, y el pasajero y el caminante jamás va a tener la oportunidad de pasar, porque todavía no hay una conciencia de que él es el objetivo principal del transporte. Sin embargo, jamás se le va a tener en cuenta. Vemos chatarras, vemos carros cada vez más deshechos, vemos a conductores, vemos a cobradores en las peores condiciones de higiene, con palabras soeces, gritándote y tú simplemente soportándolo porque no tienes alternativa de tomar otro carro. Pero a la par se ha originado pues que el parque automotriz privado también haya crecido muchísimo por las facilidades que se están dando ahora para la adquisición de autos. Entonces, con lo cual pues en una hora punta definitivamente lo que te toma 10, 15 minutos se pueden convertir en 1 hora, 2 horas infernales paradas en esquinas, poniéndote en inseguridad total y absoluta, dándole el tiempo correspondiente a que la delincuencia simplemente te pueda romper el vidrio, te pueda asaltar, te pueda violar delante de todo el mundo y nadie puede hacer absolutamente nada. Ahora, esto parte también de la cultura de la seguridad, ¿no? Porque en realidad uno no debería exponerse, no debería viajar en estos ómnibus, en estas unidades de transporte público que presenten características
notoriamente perjudiciales al medio ambiente. Uno va por las principales ciudades de las ciudades de Perú, Lima, Arequipa, y uno ve pues como una unidad de transporte urbano está pasando, botando una cantidad enorme de humo, contaminando de plomo, de dióxido de azufre a las ciudades. Aquí en Lima nos pasa una problemática muy singular. Los vientos son de sur a norte, entonces todo este monóxido de carbono, todo este dióxido de azufre se va a la parte norte de la ciudad, afectando notablemente la calidad de vida de ese importante sector que se encuentra al norte de la ciudad, ¿no? Esas son las grandes contradicciones. O sea, la ciudad genera toda esta polución, y la polución, como tú bien lo dices, como el viento, lo lleva hacia los asentamientos humanos, y donde ahí cae y se producen los temas de tuberculosis, de plomo en los pulmones, las enfermedades asmáticas, estomacales, producto justamente de la polución. Y sin embargo ahí no circulan, o circulan muy limitadamente. Es el viento que origina esto. Pero en los últimos años también hay que reconocer que se han hecho estudios. Nosotros tenemos un comité, comité del aire, que está asociado a un comité internacional que durante más de 14 años venimos trabajando. Es un comité multisectorial que la conforman todos los sectores del Estado, y se han luchado y se han obtenido logros fuertísimos: la bajada del azufre, la eliminación del plomo, etcétera, etcétera. Estamos haciendo una nueva medición que empieza la próxima semana ya, para ponernos en un estándar totalmente diferente. O sea, ahí hay una lucha fuerte y que felizmente se está luchando. Pero ojo, a fines de este año, por ejemplo, terminaba la importación de carros usados. Que desafortunadamente no se va a dar, ¿no? Hay toda una lucha en el Congreso. Hay todo un lobby para que eso continúe, ¿no? Exacto, o sea, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esto, no? Por más que un mercado nuevo de autos nuevos esté con fuerza, colocándose, no se va a poder competir pues con este tipo de movilidad, y que sobre todo se utilice para el transporte público. Entonces, siempre nos van a poner en jaque. Entonces, ahí el político, si verdaderamente va a luchar y representa al país o a la población del país, pues tiene que tener un poco de conciencia para no seguir avalando este tipo de cosas. Lo que ya fue chatarra, en un país sigue siendo chatarra aquí en cualquier parte del mundo, ¿no? Exacto, pero no somos diferentes. Usted, ¿no? me ha comentado que existe una comisión especial para ver ese tema de los niveles máximos permisibles, ¿no? Porque es importante, por ejemplo, no sé si hay un resultado de esto ya en esta comisión, en este estudio, en el sentido de que, por ejemplo, el plomo es tremendamente perjudicial para el desarrollo intelectual de los niños. Entonces, y estos, a través del aire que respiran, se están nutriendo, se están contaminando de partículas de plomo, ¿no? Recordemos que ya del diésel y de la gasolina el plomo ya fue eliminado, ¿no? Que solamente existe un tema de plomo en las industrias fijas, como en el Callao, donde sí existe todo un grado de contaminación que se está estudiando para su erradicación, ¿no? O sea, ahí se ha avanzado bastante. En el tema del azufre igualmente se ha bajado muchísimo, estamos llegando al 5 millones al 5 por millón, con lo cual pues nos coloca casi igual que en muchas partes del mundo, ¿no? Son grandes logros, pero que todavía nos va a faltar verlo realmente. Ahora, eso que nos comenta, en realidad se puede hacer en las capitales más importantes. Estamos hablando de Lima, de repente a nivel de provincias de Arequipa, Trujillo, ¿no? Pero sería muy bueno que se masifique ese tipo de controles, ¿no? Sí, bueno, acuérdate, donde existe la mayor concentración es donde se da esto con mayor intensidad, ¿no? Bueno, igual que así como viene la gente del interior del país hacia las grandes ciudades, las grandes ciudades botan todo su parque automotriz malo en desuso a las ciudades del interior. Así es. O sea, se genera pues un círculo vicioso también. Y otro tema que también es ahora en los últimos 10, 15 años está tomando importancia es el tema de la contaminación auditiva, ¿no? Entonces, nuestro parque automotriz supera largamente los límites permisibles por la Organización Mundial de la Salud. Definitivamente, y aquellas ciudades donde existen los mototaxis, llámese Iquitos, es sencillamente infernal, es como tener un moscardón permanentemente en la cabeza, pero el hombre se adapta a todo, pues, ¿no? Ya vive con eso y eso ya no le molesta a los que vamos y
y lo sentimos y decimos cómo se puede vivir en esta situación, ¿no? Entonces, ese es algo que también tenemos que regularizar. No está regularizado la mototaxi, no se le quiere tomar como un elemento de transporte masivo, pero ahí está. Todas las ciudades, hasta dentro de Lima mismo, ¿no? Tú vas a Magdalena, en los conos, en los centros de las ciudades. Encuentra la participación. Ya encuentras intensamente de las motos. El tema de la mototaxi. Ahora, los límites permisibles por la Organización Mundial de Salud son 55 decibeles, que desafortunadamente pues no se cumple. 80, 90, 100, que es lo que se ha detectado. Y como dices bien, de repente ellos no tienen conciencia de lo que está sucediendo. Que les afecta, porque al final nosotros cuando visitamos esas ciudades tipo Piura, Iquitos, Pucallpa, en donde realmente las selváticas son las que donde se usa por cuestión de clima, donde se usa bastante esta unidad de transporte público, el mototaxi, nos encontramos que se superan largamente los 55 decibeles. Definitivo. Pero no lo notamos nosotros, pero ellos sí, en el sentido de que cada vez pierden mayor capacidad auditiva. Entonces la sordera, la pérdida de la capacidad auditiva es irreversible. Uno totalmente va siendo afectado y finalmente lo pierde. Y a eso agrégale que todos estos mototaxis van con el radio a todo volumen, ¿no? Entonces ese pata no sé cómo puede estar atento al cruce, al cambio de algo, al bocinazo, porque todos los sonidos deben ser exactamente iguales, estridentes. Entonces pasa como un loco y no se da cuenta que no debe pasar, que sí debe pasar, etcétera, etcétera. O sea, origina pues un estrés tremendo. Bueno, dicho sea de paso, manejar en Lima debe ser lo más estresante que puede haber. Dice que uno que maneje en Lima ya puede manejar prácticamente en cualquier parte del mundo. Seguro, siempre nos comparamos en África como nuestro referente peor, pero no, recordemos que África también tiene sus ciudades modernas, sus ciudades... Acuérdense que han sido colonias británicas y que tienen pues todo un orden, ¿no? Pero sí, es cierto, nosotros en ese sentido no hemos avanzado lo suficientemente. Bueno, siempre nos agarramos del tema de pobreza, la alternativa del trabajo, y el trabajo hace que, sea cual sea el trabajo, no interesa. Lo importante es tener el trabajo, aunque este afecte las condiciones de vida de las personas de entorno, ¿no? Y vamos eso es algo que tenemos que respetar. Así es. Vamos a ver eso también más adelante en una parte del video. Amigos, este es el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales. Regresamos en un momento. Amigos, este es el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales y estamos en esta oportunidad con el arquitecto Luis Tagle Pizarro. Vamos a ver a continuación un video sobre el tema de la contaminación del agua y regresaremos para comentarlo. Veamos el video. A estos tipos de contaminación se suma la contaminación del agua. Y no lo decimos solo por esa incorregible tendencia de arrojar basura a los ríos, sino porque en la gran mayoría de nuestras urbes, las plantas de tratamiento y pozas de oxidación no están en la capacidad de procesar gran parte de las aguas hervidas, por lo que son arrojadas directamente a los mares, a las lagunas. Nuestra laguna de Paco hoy día se encuentra ya contaminada. Está en empiezo de envenenación. Hoy día no hay trucha, no hay ranas, no hay anchoveta, no hay bagre, no hay sapo. Lo que antes nosotros, cuando estoy joven, yo comía en gran cantidad las truchas, las ranas, acá se gozaba realmente. La sorpresa de la contaminación del lago, que lamentablemente las aguas hervidas pues desembocan en el lago. Todo el desagüe de Puno es en el... Todo el desagüe de Puno está en el lago. Una mínima parte está siendo tratada.
Un ejemplo inquietante de contaminación es el lago Titicaca, en cuyo litoral se distingue esta materia de color verdoso que los puneños llaman lenteja y que atenta contra el atractivo turístico del lago navegable más alto del mundo, pero además contra su biodiversidad y contra la salud de los entrañables pobladores de las islas de los Uros. Tiene también un olor, ¿no?, fuerte, y como que los turistas, la gente que vienen a pasear nos critica bastante, sobre todo cuando viene viento, remueve todo y un olor feo, contamina todo el ambiente. Duele la cabeza inclusive cuando es fuerte, no sé si ahorita lo sienten. Algunos desagües desembocan en el río Mantaro y ya prácticamente como el río Mantaro está contaminado por la Oroya, por las empresas mineras, empezaron a botar basura, de toda clase de desperdicios. Si se meten al río así como está, te salen granos, enfermedades, chacho. Ahorita no se escucha ni rana, ni lagartija, ni pajarito volando, la verdad, porque sí hay contaminación que se le echa, por supuesto, la culpa a las minas, no hacen sus pozos de oxidación. Y si bien la minería formal hace grandes esfuerzos por controlar los efectos contaminantes de su trabajo, no podemos dejar de mencionar un caso particularmente dramático. La ciudad minera de La Oroya alberga a una población de más de 30.000 personas cuyo trabajo y sustento económico depende directa o indirectamente de la empresa fundidora de cobre. Pero como consecuencia de esta actividad, el 99% de estos pobladores, incluso los recién nacidos, presentan niveles inadmisibles de plomo, cadmio y dióxido de azufre en la sangre. Hoy la forzosa paralización de actividades de la empresa y el consecuente desempleo produce testimonios desconcertantes. Porque nosotros lo que necesitamos es nuestro trabajo. Nosotros acá no hemos tenido muchos problemas así como hablan tanto de contaminación. Ahorita mismo se pueden dar cuenta por el río nomás, porque el agua sigue contaminado. No, la contaminación no viene todo de la empresa. La contaminación es de todos los centros mineros. Si no hay ese trabajo, ¿de qué vivimos? Obligado tiene que haber contaminación, donde sea, señor. Y es que solo la pobreza sabe enfilar al trabajo por delante de la salud. Bien, hemos visto, arquitecto Tagle, la importancia que tiene el agua en el desarrollo de las ciudades. Vemos cómo este desarrollo se afecta de manera notable como consecuencia de la contaminación. Hemos visto ciudades como Puno, Huancayo, Cajamarca, la propia Lima, cómo se ve afectado cuando el agua está contaminada. Recordemos que en el país hay aproximadamente cerca de 10 millones de peruanos que tienen problemas de abastecimiento de agua y desagüe. Entonces es una problemática todavía vigente, todavía no atendida, ¿no? Así es. Sí, efectivamente, a pesar de que el agua cuesta tanto para ser tenida, contar con agua, las pocas aguas que se tienen están totalmente desperdiciadas. Recordemos que la costa vive de los deshielos que se producen en la sierra. O sea, es un agua que viene hacia la costa y a lo largo de ese camino esa agua ya llega contaminada no solamente por los malos usos que se dan de estas vertientes o ríos, sino todo lo que se echa al río. Recordemos que los ríos están utilizados como los grandes vertederos, los grandes basurales, no solamente los temas humanos o desperdicios de las comidas, sino los temas de los relaves mineros, que son no solamente contaminantes, sino que además nos pueden generar pues enfermedades terribles, ¿no? Bueno, esa es una característica del interior de las ciudades, en donde el río prácticamente se utiliza como un vertedero de basura, ¿no? Logrando una contaminación. Nosotros en la ciudad de Lima tenemos problemas todavía con el agua, digamos, en una dimensión todavía manejable. Sedapal, en este caso, está siendo prácticamente reconocido por transformar prácticamente agua de desagüe, porque el río Rímac lo que trae es prácticamente agua de desagüe, de transformarlo en agua potable, en agua que sea utilizada por la población, ¿no? En ese caso, acuérdate que Lima está conformada por tres grandes valles, ¿no? El Valle de Chillón, el Valle del Rímac y el Valle del Lurín.
prácticamente tenemos dos valles perdidos, el valle del Rímac y el valle del Chillón, donde a lo largo de todos sus caminos ves no solamente pues los grandes desperdicios, los grandes basurales y las cloacas en que han sido convertidas estos ríos. Y como tú bien dices, el inmenso esfuerzo que llega a hacerse de APAL para que por lo menos un agua ciertamente tratada podamos trabajarla y potabilizarla y poder Lima contar con agua. Tenemos al frente ya descubierto el mar, donde podemos hacer una desalinización del agua para de esta forma tener mejor calidad de agua. Pero son tecnologías que todavía no están aplicadas tal vez por sus altos costos. Pero seguramente también nuestro mar pues recibe toda la contaminación de los desagües. Hemos visto ciudades enteras que desaguan al mar como si el mar fuera cualquier cosa, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que en 1997 desarrollamos en el CENCICO la primera norma, que era la NTS 090, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, y que fue una norma a nivel de América Latina revolucionaria, porque trató las cosas más fundamentales para diseñar plantas de tratamiento de agua residual. Y uno de sus puntos, de las disposiciones era que a partir de entonces ninguna ciudad debería verter sus aguas servidas directamente a los cursos naturales de los ríos o lagos, ¿no? Nosotros hemos visto en el video, por ejemplo, cómo el lago más importante, el lago más alto del Perú, el Titicaca, está siendo afectado por la lentejuela, que son consecuencia son plantas que crecen o que se generan como consecuencia de los desagües que directamente vierte la ciudad de Puno, Juliaca, a el lago Titicaca, ¿no? Sí, es cierto. Aparentemente es como si fueran tecnologías, las lagunas de... La planta de tratamiento. Las plantas de tratamiento es como si fueran pues grandes inversiones y donde no le damos la mayor importancia. Yo creo que no se ha tomado conciencia de este tema. El proyecto Mesías, que es un gran proyecto, recién después de casi 20 años está lográndose de que se tome conciencia de que es un proyecto importante. El reciclado de aguas grises para los temas de riegos son pues todavía no bien manejados. Hemos visto como un alcalde en San Isidro pierde porque su contrincante le dice que usa aguas grises para regar los jardines, ¿no? O sea, teniendo un tema de escasez de agua potable sería insano, irracional regar. Y regamos con aguas que están pues aguas grises que pueden ser mantenidas y que realmente no te crean una contaminación. Pero esa falta de conocimiento, esa falta de... Y no solamente te estoy hablando del pueblo, te estoy hablando de una clase media, alta, instruida, en la cual debería de saber que estas cosas funcionan así acá y en todo el mundo. Sin embargo, somos reacios a los cambios, no reaccionamos negativamente ante todo, ¿no? En general no deberían regarse parques sino con aguas tratadas, ¿no? O sea, no aguas potables, ni los jardines. Nosotros tenemos una cultura de regar jardines. Las ciudades, las principales ciudades de Perú se desarrollan en la costa del Perú. Exacto. Y que sus características fundamentales son zonas áridas, desiertos. Es un desierto. Entonces, crear plantas o sembrar, por ejemplo, gras, que es una planta que consume una importante cantidad de agua, en realidad es una mala práctica, ¿no? Así es. Bueno, siempre estamos con este tema de las ciudades verdes, ¿no? 10 metros cuadrados por área verde por habitante, pero nuestras ciudades de la costa nunca han sido así. Las ciudades fueron de placitas, con macetitas, o sea, tenían un sentido mucho más claro de lo que podía significar el manejo del agua, que ahora simplemente no lo tenemos. Usamos el agua para regar a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, cuando todo el país se está bañando o está utilizando la hora punta del uso del agua. Hay inconsciencia en ese sentido y la población simplemente no le interesa. Y no te hablo de la población, vemos a los camiones cisternas regando las grandes bermas, botando el agua de una forma pues espectacular, ¿no? Y sobre todo que se utiliza el riego por inundación, ¿no? Entonces como si nosotros el agua nos sobrara. Nos sobra, ¿no? Cosa que no de es. 2, 3, 4 kilómetros sobre los asentamientos humanos, lo que significa pues comprarte un galón de agua, ¿no?
lo que significa que esas personas con un galón de agua se bañen, cocinen, laven la ropa, todo lo que tienen que hacer, y sin embargo la ciudad misma no toma conciencia de que esta agua hay que protegerla, hay que cuidarla, y que ese va a ser el gran tema del futuro. Así como tenemos el tema ahora del petróleo, creo que el agua va a ser ese oro, que las ciudades que lo tengan van a ser millonarias y van a tener que exportar agua. Se dice que la pelea del futuro no va a ser por el oro o el petróleo, sino por el agua. Definitivamente, del agua. Esa va a ser las grandes consecuencias, pero fatalmente no hacemos nada. Estas grandes inversiones, por ejemplo, que se dan en minería, donde felizmente en algunas tienen ciertos grados de conciencia para los estudios de impacto, para evitar que estos relaves se lancen sobre las aguas y malogren las aguas, pues es agua que después llega a nuestros cultivos, se utilizan las personas, pues tienen consecuencias gravísimas en el futuro. Ahí hemos visto cómo, por ejemplo, en la laguna de Paca, un poblador se quejaba de que hace muchos años él podía consumir truchas y ranas que crecían en la laguna de Paca, y que ahora desafortunadamente por nivel de contaminación simple y llanamente ya no existen. No existen, ¿no? ya no existen. Lo mismo ha sucedido con el caso de La Oroya, ¿no? Donde la contaminación de plomo en las ciudades es altamente contaminante, y pasan los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Así es. Pero cómo la gente, a pesar de vivir esa realidad, de estar frente a un foco tan generador de contaminación, sacrifica o opta por el trabajo como una decisión prioritaria o antes que preservar la salud. La salud. ¿No? Yo creo, como te digo, no hay una conciencia clara al respecto. Creo que en los últimos años con este tema ambiental se está tomando conciencia de la misma forma como estamos tomando conciencia con los cambios climáticos, ¿no? El tema riesgo, a nadie le interesa el riesgo. Podemos pasar un terremoto, bueno, como Dios es peruano, dentro de 100 años se repetirá el terremoto y ya yo no estaré, ya no me importa. O sea, después de mí el infierno, como diría nuestro querido Hamlet. Entonces, simple y llanamente no tomar conciencia de lo que significa futuro. No pensar en los hijos, no pensar en las generaciones, no pensar en qué tipo de ciudad estamos construyendo y qué tipo de ciudad vamos a dejar. Ese es el tema, ¿no? El desarrollo de ciudades sostenibles, o sea, que podamos heredar sin ningún problema de contaminación, de seguridad para las generaciones posteriores. Amigos, este es el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales. Regresamos en un momento. Bien amigos, este es el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales, y a continuación vamos a visualizar imágenes que nos van a identificar la importancia, nos van a remarcar la importancia que tiene la ubicación de las ciudades respecto a la seguridad. Vamos a ver cómo algunas, las grandes ciudades en el Perú, desafortunadamente, se han ubicado, tienen zonas de su ciudad que están ubicadas en zonas de riesgo, de alto riesgo, desde el punto de vista sísmico, desde el punto de vista geográfico, geofísico. Están ubicadas, hay zonas que están ubicadas en cauces de ríos naturales, en cauces del valle, y que desafortunadamente pues tienen consecuencias fatales cuando ocurra un sismo. A continuación vamos a ver ese video y luego lo estaremos comentando con nuestro invitado especial, el arquitecto Luis Tagle Pizarro. Veamos el video. Así como los recicladores, existe un numeroso grupo de peruanos que aún permanecen excluidos del progreso y que al migrar del campo a la ciudad o al no encontrar dónde vivir, han instalado sus viviendas
construidas con adobe y otros materiales precarios en zonas denominadas de alto riesgo. De un momento a otro crece el río y entra en la casa y nos inunda y nos perjudica a nosotros, porque el año pasado se ha caído mi casa acá. Como está construido de adobe nada más, se ha caído. Pero ahora estamos con la calle de acá vuelta que está, mire, ve cómo se está partiendo, está bajando todititos. Incluso ha bajado ahí también de otros vecinos su terreno, se va a caer toditito, mire, ve cómo está, se cae la calle y ya no vamos a tener para pasar. Aproximadamente unas 200 familias existen en el lecho de esta quebrada, que al venirse un posible niño quedarían sus casas destruidas. Y aunque son muy conscientes del riesgo que corren, muchos de ellos se niegan a la reubicación. Que se iba a venir nuevamente el agua, dijeron, que el próximo tiempo de nuevo, porque querían reubicar estas casas incluso. Dijeron que iban a sacar para que haga un canal más grande, pero la gente no se opusieron, la gente no, dijeron, querían reubicarlo al Alto Trujillo y la gente no quisieron irse. Y si en la costa y en la sierra son frecuentes las inundaciones, en la selva son tomadas casi como un estilo de vida. En el distrito de Belén, en Iquitos, durante la temporada de lluvias, el nivel de las aguas de los ríos crece a tal punto que si bien crea nuevos espacios de ocio, obliga a los vecinos a incurrir en mayores gastos para transportarse. Todo es por canoa ahora. Y las personas que no tienen su movilidad no pueden movilizarse, sino más, no tienen que tener su canoa y si no la tienen, pues es un gasto sí, del diario, ¿no? Los que se dedican al comercio de frutas, de verduras o otro rubro, a medida que va viniendo el agua, entonces el agua los hace, como quien dice, los hace retroceder. Lógicamente la creciente les afecta porque el agua a medida que va avanzando los va retirando de su debido lugar. Pero además de este caos producido estacionalmente, debemos tener en cuenta que en época de lluvias o en época de secas, las aguas de este afluente del Amazonas, donde los niños juegan, es también el desagüe natural del vecindario. Y aparte de que las letrinas de acá, pues cuando alguien hace sus necesidades, los pescaditos rapidito le limpian. Ah, los pescados mismos se comen las heces. Claro. Ah, ya. Ellos son los que trabajan para el municipio. Al hablar de áreas de riesgo, no está de más recordar que el Perú está ubicado en una zona sísmica y que en los últimos años hemos sido castigados por movimientos telúricos de gran magnitud. Nosotros hemos sufrido un sismo, un terremoto en el año 2001, donde San Francisco ha sido la zona más afectada, donde ha tenido mayor cantidad de viviendas que se han derrumbado, de igual modo pues ciudadanos que han fallecido. No hay una infraestructura, no hay un orden técnico, cada poblador ha construido de la mejor forma que pueda y sobre todo una construcción rústica. Y esto ha sido el origen del gran problema de pérdidas humanas como viviendas. Devastadores sismos como el de Arequipa y Moquegua en el 2001 o el de Ica y Pisco en el 2007 han servido para poner de manifiesto la energía y voluntad de los peruanos para superar la tragedia y volver a comenzar. Pero también es cierto que catástrofes como el maremoto de Camaná se podrían evitar si las ciudades costeras no poblaran masivamente sus litorales. Hilo, por ejemplo, es una ciudad que ha despoblado su litoral y lo ha explotado de forma inteligente. ¿Cómo no sorprenderse con su hermoso malecón cubierto de áreas recreativas, donde destacan estas construcciones muy modernas que son testimonio de lo que se puede alcanzar con orden y planificación? Antes lo que eran malecones era totalmente los basureros de Hilo. Entonces en esa época, hace 20 años, es que surge la idea de los políticos de darle una nueva visión para la ciudad de Hilo y que haya la recuperación de lo que es el contacto con el mar. La planificación de esta ciudad es tal que hasta los asentamientos humanos, que inevitablemente también se levantan aquí, en el sector más alto llamado La Pampa Inalámbrica,
han sido previamente diseñados con todas las características y servicios para garantizar una vida digna. Arquitecto Tagle, hemos visto cómo, por ejemplo, en las imágenes que nos han mostrado, la ubicación de las ciudades desde el punto de vista geográfico, físico, geofísico, tiene una importancia vital para el sostenimiento, la sostenibilidad de la ciudad. Hemos visto cómo ciudades importantes, Arequipa, Moquegua, la zona sur del Perú, han sufrido, por ejemplo, con el terremoto del 2001, el terremoto del 2007, el terremoto del 2001 en Arequipa, Moquegua, Tacna, toda esa zona ha sufrido. Y hemos notado, por ejemplo, cómo la calidad del suelo es importante para que una edificación pueda afrontar con éxito los embates de un sismo. Así es. Bueno, eso es fruto de las ciudades con crecimiento no planificado, ¿no? Desde la propia fundación, yo creo que los incas en ese sentido fueron mucho más sabios, ubicaron sus ciudades en las partes altas, porque estos fenómenos naturales se van a producir y se producen cada cierto tiempo. Sufrieron seguramente consecuencias iniciales, pero ya no segunda, ni tercera, ni cuarta vez, como ha sucedido con nosotros y sigue sucediendo con nosotros. Todo el fenómeno del Niño que se produce en la parte norte del país y sur, Ica, se va a volver a repetir. Y no hemos hecho absolutamente nada, no hemos canalizado nada, hemos hecho algunas inversiones un poco faraónicas, pero que no sabemos qué resultados pueden tener frente al embate de la ciudad. Recordemos que toda la costa, todo el Perú está ubicado en el cinturón de fuego. No solamente tenemos el tema de sismo, tenemos el tema de los maremotos, el tema de los huaicos, el tema de las inundaciones. O sea, como país hemos salido premiados en todo tipo de fenómenos naturales. Tenemos toda la gama de fenómenos, pero ninguna vez hemos aprendido la lección. Seguimos haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Tal vez alguna tecnología constructiva pueda haber cambiado. Desde el punto de vista de la ingeniería se ha desarrollado pues una serie de normas técnicas, la actualización de la norma de diseño sismo resistente, que ha permitido, por ejemplo, tener ahora edificaciones más seguras. Recuerden que la primera gran actualización, la primera vez que se planteó como tema de diseño, el diseño sismo resistente fue a partir de la década del 70, cuando ocurrió el terremoto de Huaraz, etcétera, ¿no? Y después de 20 años, en 1997, actualizamos por primera vez una gran actualización de la norma de diseño sismo resistente que ha permitido pues que frente a los eventos que se han suscitado en el 2000, 2001 en la zona sur, las edificaciones construidas con esta norma han funcionado de manera correcta, ¿no? Eso es cierto, pero como tú dices también es el tema de la ubicación misma, ¿no? Al no tener una planificación la ciudad se ha instalado donde había terreno y se han ocupado laderas de cerros que no sabemos si estas se puedan fracturar sobre terrenos que son pues altamente vulnerables, que tienen una capa freática prácticamente a la luz, son pantanosas. Tenemos el tema de liquefacción, que nunca se ha tomado en cuenta y que hemos sufrido el embate de Pisco, Ica, que han sufrido un tema de liquefacción donde los fenómenos que se han presentado ahí son realmente monstruosos, ¿no? Pero en esto creo que juega un rol muy importante el tema de la planificación, o sea, poder crecer las ciudades en lugares seguros, ubicar las principales edificaciones, las escuelas, los colegios, los hospitales en zonas seguras, en zonas de una buena calidad de suelo, ¿no? Entonces para eso se están haciendo una serie de estudios, investigaciones, identificando la vulnerabilidad de las ciudades. Justamente, por lo menos que nuestros equipamientos que nos van a servir post tragedia estuvieran bien ubicados. El tema es que cuando tú hablas de una habilitación normal, el terreno más malo, la peor ubicada, es donde se designa el área de equipamiento, o el área del jardín, o el área de... O sea, son los residuales de la ciudad, sin tener en consideración que esos son los que nos van a salvar. Imaginémonos que ubicamos un mal hospital, un mal colegio,
las tragedias van a ser muchísimo peor y seguramente ya no vamos a tener cómo atender a los nuevos damnificados, a las nuevas víctimas. No va a haber hospitales, no va a haber colegios de refugio, no vamos a tener una serie de equipamientos porque sencillamente se ubicaron en pésimas ubicaciones. Bueno, estas nuevas normas que están en el actual Reglamento Nacional de Edificaciones aseguran pues de que las edificaciones sean construidas de manera técnica, desde el punto de vista técnico, de ingeniería, con todos los instrumentos, con todo lo necesario para que tengan un buen comportamiento frente a los sismos, ¿no? Es cierto lo que dice en el sentido de que una buena calidad de suelo ayuda de manera notable a la edificación. Desde el punto de vista de ingeniería hay solución para todo. O sea, uno puede construir sobre un suelo pantanoso, sobre un suelo de baja calidad, simple y llanamente tendrá que diseñarse la cimentación, las características de la estructura acordes a esa problemática, ¿no? En realidad el tema de fondo es de que las construcciones son singulares, particulares, no se puede repetir un plano o un proyecto para una edificación, lo mismo incluso al frente de esa misma edificación, porque la calidad de suelo, las características pueden variar como se ha presentado en otras oportunidades. Sí. Y mira, la primera lección que te da en este crecimiento totalmente informal de la ciudad es cuando toda la clase migrante ocupa cerros y nuestra clase rica media no ocupa cerros. Ahora es al revés. Toda nuestra clase media, pujante, ocupa los cerros, pero lo ocupa pues con alta tecnología. Claro. Ellos sí se van a salvar seguramente, excepto los de La Molina, ¿no? Donde tienen un problema de suelo espantoso realmente. Nosotros creamos hace un par de años un programa que se llamaba Programa de Gestión Territorial, donde uno de sus objetivos es estudiar específicamente la calidad de suelo de la ciudad, para saber qué tenemos que hacer. Pero el trabajo no debe quedar solamente en la identificación de las calidades de suelo, sino que, como tú bien dices, hay respuesta para cada calidad de suelo. Y esas calidades de suelo tienen que ser conocidas y tienen que ser aplicadas para que de esa forma pues tengamos menos víctimas frente a los eventos naturales. Porque eso no lo vamos a poder evitar. El fenómeno natural es un fenómeno natural, tenemos que saber convivir. El fenómeno no es, oh, qué sorpresa. No, va a venir porque vivimos en el anillo de fuego. Estamos totalmente expuestos y lo que tenemos que tener cada vez mejores normas que las existen, que fatalmente no hay una gestión, no hay un gobierno local que se dedique verdaderamente a hacer una supervisión de la calidad de la construcción, que evite que los territorios se manejen como se están manejando ahora, ocupando cerros y es más, con un Estado totalmente paternal, que va detrás poniéndole el agua, el desagüe, las pistas, las veredas, o sea, claro, va consolidando lo que jamás se debe haber consolidado. Va consolidando lo que a futuro le va a generar mayores problemas. Exacto. Desafortunadamente, pues estas ubicaciones, las ciudades precariamente edificadas, se suscitan fundamentalmente en las zonas de desarrollo, de invasiones, básicamente, ¿no? Donde la gente más pobre ocupa los peores terrenos, los arenales, los cauces de huaicos, los casos de laderas. Acá en Lima tenemos casos puntuales, por ejemplo el caso del Lomo de Corvina, es un cerro de arena, donde ahora está totalmente habitado, entonces, y seguramente... El tema Huaycán, ¿no? Donde se supone que debió haber crecido hasta cierto límite, ahora da la vuelta y seguramente llegará hasta otra provincia. Fatalmente el Estado sí debería ser duro ahí, no llevar el servicio en zonas donde es imposible consolidar la ciudad. Primero porque se está creando un gravísimo problema, va a tener una responsabilidad clara, porque la gente, el pueblo va a decir, pero si el Estado me hizo todo, me puso todo, quiere decir que todo está bien. Claro. Y al final va a ser el gran responsable, el gran culpable. Deberían de poner tope, y acá sí que los colegios profesionales ayuden al Estado frente a un tema de la falta de calidad de profesionales en un Estado que fatalmente no paga bien. Entonces no tiene la calidad de profesionales que debería de tener todo gobierno, no la tiene. Y encima es un profesional que se mueve, hoy día está, mañana no está, hoy día lo capacitas, pasado ya no está. Entonces te encuentras realmente con hay mucho clientelaje político en definitivamente, yo supongo que el mismo movimiento que se produce
social se va produciendo dentro de una institución pues, que te paga 1.500 soles, 2.000 soles a un profesional, a alguien que le oferte 3.000 soles y después a alguien que le oferte 4.000. Se va moviendo ese profesional que es de ciertas calidades, ¿no? Entonces vamos dejando a aprendices, a profesionales que recién salen de la universidad, que todavía les falta la práctica, y no nos damos cuenta del tesoro que significa la práctica. La experiencia, ¿no? La gran experiencia. La experiencia de haber trabajado durante muchos años, compartido la problemática, identificado la problemática, es una experiencia que desafortunadamente no se aprovecha. No se aprovecha. ¿No? O sea, entonces, estamos permanentemente volviendo a empezar, volviendo a comenzar. Y la contradicción es que cuando tú ves un TDR para contratar al director regional de desarrollo urbano de un gobierno regional, tiene que tener pues doctorado, máster, o sea, tiene una serie de títulos, de calificaciones, y bueno, ese señor va a ocupar y seguramente le van a pagar 5.000, 4.000 soles, que no está a la altura de, y lo peor de todo, que va a estar solo, porque tampoco va a tener un apoyo logístico que se requeriría para hacer todo lo que se le está pidiendo, ni la calidad de profesionales de entorno que le ayudarían a lograr los objetivos. O sea, simplemente creo que son saludos a la bandera. Bien, amigos de este programa, la ingeniería y los gobiernos locales, en la ingeniería en los gobiernos locales, estamos agradecidos al arquitecto Luis Tagle Pizarro por su participación. La palabra final de despedida. Creo que es importantísimo este tipo de programas para que cada vez tengamos más conciencia. Es crear conciencia en el profesional al momento que él desarrolle su disciplina, poder hacer algo. Conciencia a los universitarios que tienen que salir de las universidades con un gran reto, cuya realidad es totalmente diferente de la que le enseñaron en la universidad. Entonces, y conciencia a un pueblo, que hay cosas que no debería de hacer y debería de aprender a obedecer y a una disciplina que evite males mayores o tragedias mayores, como aún está sucediendo, por ejemplo, en Japón, una de las ciudades más importantes del mundo, y sin embargo, pues, en una situación de catástrofe inmanejable, ¿no? Bien, amigos, ha sido el arquitecto Luis Tagle Pizarro quien nos ha acompañado en este primer programa y le estamos muy agradecidos. Bueno, para la despedida regresaremos en un momento. Amigos, este ha sido el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales, una nueva apuesta del Colegio Ingeniero de Perú para tratar los temas importantes de la ciudad. Ha sido una oportunidad para conversar, para discutir, para identificar problemáticas y soluciones a los problemas que las ciudades en el Perú están viviendo. Regresaremos en los próximos programas trayendo a profesionales de instituciones públicas y privadas, conocedores del tema de la ciudad y su problemática. Esto ha sido todo por ahora, espero que les haya gustado el programa y compártalo, difúndalo entre los profesionales, los funcionarios y trabajadores de los gobiernos locales y gobiernos regionales. Ha estado con ustedes José Luis Amado Travesaño, quien regresará la próxima semana. Buenas tardes.